Capítulo 10. Donde no hay oración no habrá poder. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. RVR 1960. En este capítulo, hablaremos de cómo los hombres y mujeres de Dios que impactaron este mundo fueron de una profunda vida de oración. Podemos ver a través de la historia que los hombres que pusieron al mundo de rodillas ante Dios pasaban tanto tiempo con Dios que era visible que habían estado con Él. Fueron hombres para quienes el sol nunca brilló sobre sus camas, sino sobre sus rodillas. Charles Simeón se dedicaba a orar desde las 4 hasta las 8 de la mañana para hablar con Dios. Wesley pasaba 4 horas diarias en oración. Alguien escribió de él: pensaba que la oración era más su quehacer que cualquier otra cosa y lo he visto salir del aposento de oración con una serenidad en su rostro cercana al resplandor. Charles Simeón manchó las paredes de su cuarto con el hálito de sus oraciones. Algunas veces, oraba toda la noche, frecuentemente y con gran seriedad. Su vida entera fue una vida de oración. No me levantaría de mi asiento, dijo, sin elevar mi corazón a Dios. Su saludo a un amigo era siempre: ¿te encuentras orando? Yo juzgo que mi oración es más poderosa que Satanás. Si no fuera Ask, Lutero habría sido tratado de una manera muy diferente hace mucho tiempo. Sin embargo, los hombres no verán ni reconocerán las grandes maravillas o milagros que Dios efectúa en mi favor. Si abandonara la oración por un solo día, perdería una gran parte del fuego de la fe. Si fallo en pasar 2 horas en oración cada mañana, el diablo tendría la victoria a través del día. Tengo tantos asuntos que no puedo salir adelante sin pasar 3 horas diarias en oración. Tenía un lema: aquel que ha orado bien, ha estudiado bien. Martín Lutero. John Knox. Juan Knox solía pasar noches enteras en oración, pidiendo a Dios: dame Escocia o me muero. Y Dios le dio a Escocia. Charles Finney. Finney fue un hombre que puso a New York de rodillas ante Dios. Era tan poderoso su mensaje, que era casi imposible mantenerse de pie cuando él predicaba. Se levantaba todos los días a las 4 de la madrugada, se iba a un lugar adecuado y oraba hasta las 8 de la mañana. La oración de madrugada era parte de su secreto, del poder espiritual que operaba en este hombre. Él decía: el día que no oro, nada sucede. Finney nos cuenta de una iglesia donde tuvieron avivamiento durante 13 años. Al final, el avivamiento cesó, y todos temían y se preguntaban por qué, hasta que un día un hombre se puso de pie llorando, y confesó que durante 13 años él había orado cada sábado por la noche hasta después de la medianoche, pidiendo que Dios se glorificara y que salvara a la gente, pero que hacía 2 semanas que había descontinuado esa oración, y luego el avivamiento cesó. Si Dios contesta las oraciones como esas, qué gran responsabilidad pesa sobre todos nosotros para orar. El reverendo Guillermo Bramwell. El Rebdo. Bramwell fue el instrumento que Dios usó para la salvación de centenares de personas donde quiera que iba. Él oraba 6 horas diarias y, sin embargo, él dijo que siempre comenzaba con desgano sus sesiones de oración secreta. Tenía que hacer un gran esfuerzo para comenzar la oración. Y después de iniciada, muchas veces tenía periodos de sequedad, pero proseguía con fe, y los cielos se abrían, y él luchaba con Dios hasta ganar la victoria. Luego, cuando predicaba, las nubes echaban bendiciones sobre la gente. El reverendo Layton. El Rebdo. Layton solía estar tanto tiempo a solas con Dios, que siempre parecía encontrarse en una meditación perpetua. La oración y la alabanza constituían su ocupación y su placer, dice su biógrafo. El reverendo Ken. El Rebdo. Ken pasaba tanto tiempo con Dios, que se decía que su alma estaba enamorada del Señor. El reverendo Asbury. Estaba en la presencia del Altísimo antes de que el reloj diese las 3 de la mañana. Se expresaba así: procuro tan frecuentemente como me sea posible levantarme a las 4 de la mañana y pasar 2 horas en oración y meditación. Samuel Rutherford, cuya piedad aún deja sentir su fragancia, se levantaba por la madrugada para comunicarse con Dios en oración. Joseph A. Jane.
Dejaba el lecho a las 4 de la mañana para ocuparse en orar hasta las 8. Si escuchaba que algunos artesanos habían empezado a trabajar antes de que él se levantara, exclamaba: «¡Cuán avergonzado estoy! No merece mi maestro más que el de ellos». El que conoce bien esta clase de oraciones tiene a su disposición el banco inextinguible de los cielos. Juan Belch, el santo y maravilloso predicador escocés, consideraba mal empleado el día si no había dedicado 8 o 10 horas a la oración. Tenía un batín para envolverse en la noche cuando se levantaba a orar. Lamentándose su esposa por encontrarlo en el suelo llorando, le contestaba: «Oh, mujer, tengo que responder por 3000 almas y no sé lo que pasa en muchas de ellas». David Brainerd. No deseo vivir ni un minuto por lo que la tierra puede ofrecer. De esta manera tan elevada oraba David Brainerd. Quiero hablarte un poco de este hombre de Dios, de cómo impactó a los indios paganos de América e hizo que cayeran de rodillas ante Dios, dejando así lo idólatra y entregando sus vidas a Jesús. ¿Cuál era su clave? Léelo en tus propias palabras. Estuve en tal agonía desde que salió el sol hasta que se ocultó, que estaba cubierto de sudor, y, sin embargo, me parecía que no había hecho nada. Mi querido Salvador sudó gotas de sangre por las pobres almas. Ansiaba más compasión hacia ellas. Luego me sentí tranquilo, en un suave estado de alma, con la sensación de la gracia y el amor divino. En estas condiciones, me acosté con el corazón puesto en Dios. La oración dio a la vida y ministerio de este hombre su maravilloso poder. Creo que Dios hará lo mismo contigo. Es tiempo de cambio para ti, así que levántate mañana temprano, una aventura sobrenatural te espera. De este hombre, se dice que solía echarse sobre la tierra helada en las noches, arropado en una piel de oso, y escupía sangre y clamaba a Dios por la salvación de los indios. Dios le contestó, convirtiendo y santificando por docenas y centenares a esos pobres seres ignorantes, paganos, pendencieros y borrachos. Jonathan Edwards. Edwards predicó el famoso mensaje, Un pueblo pecador en manos de un Dios airado, un maravilloso sermón que comenzó el avivamiento que convulsionó la Nueva Inglaterra. Se dice que cuando este hombre de Dios predicó este mensaje, los cientos de personas que lo escucharon caían al suelo gritando, rasgando el piso con las uñas, sintiendo que caían al infierno, rogaban por misericordia. Toda la ciudad fue impactada, miles recibieron a Jesús como su Salvador. ¿Cuál fue la clave? Se dice que la noche anterior al sermón, Jonathan Edwards se juntó con otros para pasar la noche en oración. John G. Lake. Un día, la señora Lake y yo estábamos presentes en una reunión de personas cristianas. Una familia con el nombre de Herbert tenía una hija de 17 o 18 años de edad. Ella se puso de pie con la espalda hacia nosotros, y yo comenté a la señora Lake: ¿has visto alguna vez una silueta tan perfecta? Esa muchacha podría ser modelo de un artista. Pero cuando ella se giró, me quedé sorprendido por su aspecto. Nunca había visto a nadie con tal estrabismo. Era muy difícil mirarla. Más adelante hablé con el padre, y él me dijo que los cirujanos no querían operar sus ojos, pues decían que era imposible y que, si lo intentaban, era probable que ella perdiera la vista. Entonces, la joven se acercó a nosotros, y yo le dije: «Sientís, muchacha. Quiero hablar con usted». Después de unos minutos, me puse en pie e impuse mis manos sobre sus ojos. El Espíritu de Dios descendió sobre ella, y aquellos ojos quedaron tan rectos como tenían que estar, en un periodo de 3 minutos. Actualmente ella está casada y tiene un hermoso hogar y unos bellos hijos. Sus ojos quedaron totalmente sanos y perfectos. Este hombre de Dios fue uno de los más usados en África. Se dice que más de 100.000 sanidades y milagros fueron registrados por medio de su ministerio. A veces, el poder de Dios estaba tan fuerte que, cuando él levantaba un dedo, las multitudes caían derribadas al piso por el poder de Dios. Era un hombre que vivía sobre sus rodillas. Este fue y será siempre el secreto, la oración. Evan Robert. Evan Robert fue el joven que hizo que Gales, Inglaterra, fuera quebrantada ante Dios. Se dice que oraba 7 horas diarias.
El avivamiento era tan poderoso que los centros de bebidas tuvieron que cerrar por falta de clientes, ya que nadie iba por causa del avivamiento. Se dice que las mujeres que eran de la mala vida fueron tocadas y transformadas por Dios y, luego, fueron usadas enseñando en las escuelas dominicales. Las cárceles quedaron vacías, las autoridades se dedicaron a colaborar con la iglesia limpiando los bancos, ya que no había a quien encarcelar. Toda una ciudad fue transformada por el poder del Espíritu Santo. Más de 100,000 personas vinieron a los pies de Jesús. Todo esto sucedió porque un hombre oró tanto que el cielo bajó a la tierra. La falta de oración es pecado. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. 1 Samuel 12:23, RVR 1960. Veamos cómo lo dice otra versión. Por mi parte, Dios me libre de pecar contra el Señor, dejando de interceder por ustedes. Yo les enseñaré el camino bueno y recto. 1 Samuel 12:23, BHTI. Samuel fue uno de los pocos profetas que nunca sus palabras cayeron al suelo. Este hombre era tan poderoso que, en una ocasión, pidió a Dios una señal que demostrara que estaba con él, y la Biblia dice que hubo truenos y relámpagos en el cielo como señal de que Dios sí estaba con él. ¿Cuándo viste tú a un hombre o una mujer de Dios que pidiera una señal y tronara? Creo que muy pocas veces hemos visto esto. Ahora, Samuel tenía esa dimensión, a este hombre de Dios no se le podían esconder las cosas. Él las sabía como profeta, tenía una unción fuera de lo común. Ahora, ¿cuál era parte de su secreto? Él mismo lo dice, líbreme Dios de dejar de orar. Ahí está todo. Esta generación quiere resultados grandes sin orar, están perdiendo el tiempo. Nada ocurre sin oración. ¿Cuándo viste a alguien vivir sin orar y sentirse en victoria? Nunca, ¿verdad? No hay forma de vivir bien con Dios sin orar. Sí. ¿Querías el secreto de Samuel, profeta de Dios? Ya lo tienes. Era un hombre de oración. Si pasas tiempo con Jesús, te parecerás a Él. Cuando pasas mucho tiempo con Dios, te parecerás a Él. La Biblia dice en Hechos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Hechos 4:13, RVR 1960. Sabían que habían estado con Él porque hablaban como Él. Algo que nunca se puede esconder es la unción. Donde quiera que llega un hombre o una mujer ungida es inevitable que las personas lo perciban. Estos apóstoles pasaron tanto tiempo con Jesús que se parecían a Él. Es lo mismo que sucede con aquellos que pasan horas en su presencia, orando, adorándolo. Cuando salen de ese tiempo, la gente sabrá que estuvieron en la presencia de Dios. Una de las cosas en la que nos ayuda la oración es en pasar tiempo con Dios. En Marcos, dice. Después, subió al monte, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 3, 13-15, RVR 1960. Fíjate lo que dice, llamó a los que él quiso. Primero, para que estuvieran con él y, luego, para enviarlos. Esto es tan poderoso, que aquí hay un secreto que Jesús no nos lo envía a predicar hasta que no pasemos tiempo con Él. El problema de hoy es que hay mucha gente predicando sin haber estado con Jesús. Tú nunca serás efectivo en el ministerio si no pasas tiempo con el dueño del ministerio. Alguien dijo: no puedes hablarles bien a los hombres de Dios si primero no le hablas a Dios de los hombres. De lo que menos se habla hoy es de la oración. Estamos tan centrados en hacer cosas para Dios que ya ni oramos, y es por eso que carecemos de poder. Enséñanos a orar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1, RVR 1960. Fíjate algo. Ellos habían visto a Jesús hacer milagros sobrenaturales. Sin embargo, nunca le dijeron: enséñanos a hacer milagros, sino: enséñanos a orar. ¿Por qué?
porque ellos veían que el resultado de los milagros era la vida de oración que Jesús tenía, y es por esto que encontrarás que los apóstoles vivían una vida de oración profunda. Ellos sabían que, si querían tener resultados, tenían que orar como su maestro lo hacía. La oración fue parte del secreto de los apóstoles. En el libro de los Hechos es evidente la importancia que los apóstoles le daban a la oración. Dice la Biblia: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hechos 6, 2-4, RVR 1960. Aquí podemos ver lo dedicados que eran los apóstoles a la oración. No negociaban su tiempo con Dios, con nadie ni con nada. Fíjate, a pesar de la necesidad que había en la iglesia, los apóstoles no dejaron de orar. Ellos entendían que la fuente de su ministerio era la comunión con Dios, que solo se obtiene con una vida de oración. La respuesta de los apóstoles es la respuesta a muchas de las preguntas que hoy nos hacemos al ver el poco resultado de los ministerios y la falta de poder que hay en las iglesias, y preguntamos: ¿qué pasa que no hay milagros? La respuesta está aquí. Ellos dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. Es la respuesta de Dios para tu vida de ministerio. Miremos con detalle esta respuesta. Primero, persistiremos en la oración. Es claro y revelador que uno de los secretos de los apóstoles era la persistencia en la oración. Eran hombres de oración. En todos los años que tengo sirviéndole a Dios, nunca he visto a alguien tener poder de Dios sin una vida de oración. Al ver la respuesta de estos santos hombres de Dios, podemos darnos cuenta dónde está el fallo de muchos ministerios e iglesias. Han dejado la oración. Muy pocas veces se habla de orar. Hoy en día, algunos predicadores se preparan más para predicar que para la oración. Tú puedes tener una tonelada de información, pero sin oración no tocarás a nadie. Segundo, los apóstoles se negaron a dejar la oración para ocuparse en otras cosas. La oración era la prioridad en su vida. Dijeron: no es justo. Vieron que el dejar de orar era una injusticia. La gente quiere tener el resultado de los apóstoles, pero no quieren orar como ellos oraban. Si realmente quieres tener una vida llena de la abundancia de Dios, de resultados maravillosos, si quieres ver milagros sobrenaturales, tienes que tener una vida de oración. La Biblia dice que, en una ocasión, Pedro fue a la casa de Cornelio y mira lo que sucedió. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10:44, RVR 1960. Qué maravilló fuera que mientras prediques, hables, el poder de Dios caiga. ¿Te imaginas eso? Ver predicadores que mientras ellos estén hablando, cosas estén sucediendo. Eso fue lo que pasó con Pedro. Mientras él hablaba, Dios bautizaba con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál fue una de las claves para tener un resultado tan poderoso? Léelo tú mismo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Hechos 10:9, RVR 1960. Si lees el principio del capítulo, te darás cuenta de que Cornelio era un hombre de oración. Tanto el que recibió como el que predicó eran hombres de oración. Puedes ver qué estilo de vida tenía Pedro, una vida de oración. Mientras él hablaba, cosas sucedían. Sigamos estudiando a Pedro. En otra ocasión, vemos esto. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó,
y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Hechos 3, 1, 9, RVR 1960. Este milagro de este hombre imposibilitado fue uno de los más sobresalientes. El hombre llevaba más de 40 años en esa condición, había nacido así hasta que llegan los hombres de oración, los que pasan horas en la presencia de Dios, lo miran, le toman por la mano y, en segundos, el poder de Dios cae sobre el hombre enderezándole los pies torcidos. Lo que no había hecho en 40 años, lo hizo en minutos por causa del poder de Dios. Ahora, me imagino que ya pudiste leer cuál fue una de las claves. Si lees el antes del milagro, te darás cuenta por qué hubo un después. Dice, iban a la oración. Siempre que hay una manifestación de lo sobrenatural, hay un antes de oración. Pablo y la oración. La Biblia cuenta que cuando este hombre perseguía a la iglesia camino a Damasco, fue sorprendido por el Señor Jesús en una visión, quedó ciego. Pero, luego, vemos en esta historia que Pablo fue lleno del Espíritu Santo y sus ojos fueron sanados. Ahora, veamos que hubo un antes de oración y luego, un después. Léelo tú mismo. Y el Señor le dijo, levántate, y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hechos 9, 11-12, RVR 1960. Es evidente que antes, Pablo recibió el toque de Dios cuando estaba en oración. Este siempre ha sido el patrón de Dios, no ha cambiado. Antes de una manifestación del poder de Dios, hubo un tiempo de oración. El llamado de Pablo se manifestó después de un tiempo de oración y ayuno. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13, 2-3, RVR 1960. Yo siempre he visto que, en el ambiente de la oración, en esa atmósfera es donde lo espiritual se hace visible, manifiesto, es donde lo invisible se hace visible. Cuando oras, puertas se abrirán. Para la iglesia primitiva, la oración era el método que usaban para tener respuestas, abrir puertas, ver la gloria de Dios. La Biblia dice que Pedro fue encarcelado y que al otro día iba a ser ejecutado. No había nada que humanamente la iglesia pudiera hacer, no había conexión con el rey Herodes ni las autoridades de la tierra, pero tenían conexión con el Rey de Reyes. Así que la iglesia comenzó a hacer lo mejor que sabía hacer, orar. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12, 4-5, RVR 1960. El final de esta historia termina diciendo que el ángel del Señor libró a Pedro de la cárcel y las puertas cerradas se abrieron. Dice la Biblia que cuando Pedro llegó a la casa donde estaban orando por él, al tocar la puerta, ellos casi no lo podían creer, estaban atónitos de ver cómo Dios había obrado por quien ellos estaban orando. Yo oro y declaro que por lo que tú has estado orando, te tocará la puerta pronto. Ese era el método de la iglesia, la oración. Creo que Dios te está inspirando a que hagas lo mismo, depende de Dios. En la oración, te aseguro que disfrutarás de un tiempo de resultados maravillosos, terminarán las frustraciones en tu vida y ministerio. Anímate. Busca a Dios en oración. Donde hay oración, hay poder. Si lees los acontecimientos en la Biblia de cosas sobrenaturales de Dios, milagros, señales, prodigios, te darás cuenta de que siempre hubo oración involucrada, un antes de la oración para haber un después de manifestación. Antes de los discípulos ser llenos del poder del Espíritu Santo, la Biblia dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 1:14, RVR 1960. La oración verdadera,
oración determinante y que prevalece, es el tomacorriente de poder más importante en la tierra. La primera iglesia oró por 10 días y después vino el milagro de Pentecostés. Moisés pasó 40 días en una montaña hablando con Dios, y su cara brilló tanto que se tuvo que poner un velo. Muller oró y pudo asegurar $1.000.000 para hacer posible el cuidado de 2.000 huérfanos. Jesús subió a la montaña a orar y regresó a echar fuera demonios que solo salen con oración y ayuno. Marcos 9:29. No le dijo al padre que sufría, este género no sale, sino con oración y ayuno. Espera mientras voy a ayunar y orar. Él ya había ayunado y orado. La negación a sí mismo, ayuno y oración, era parte de su vida diaria. Era su estilo de vida. Él oraba primero, y cuando la necesidad llegaba, ya él había prevalecido en oración y estaba listo para suplir la necesidad. Un ministerio sin oración es el agente funerario de la verdad de Dios y de la Iglesia de Dios. Aunque tenga un ataúd costoso y las más hermosas flores, no es más que un funeral a pesar de los bellos adornos. Un cristiano sin oración nunca aprenderá la verdad de Dios. Un ministerio sin oración nunca será apto para enseñar la verdad de Dios. Se han perdido siglos de gloria milenaria para una iglesia sin oración. El infierno se ha ensanchado y ha abierto su boca en la presencia del servicio muerto de una iglesia que no ora. La oración en tu vida debe ser más importante que cualquier cosa que deba ser importante, que comer, dormir, más importante aún que predicar. Nadie puede predicar bien si no ha orado bien. Si dejas de orar, las cosas dejarán de suceder. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea él justo tratado como el impío, nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle, y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablares solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Génesis 18, 23-33, RVR 1960. ¿Te diste cuenta que cuando Abraham dejó de hablarle a Dios e interceder, Dios se fue? Exactamente es lo que ha estado ocurriendo en cientos de iglesias y ministerios. Dejan de orar y Dios deja de hacer cosas. Dejan de orar y las visiones cesan, paran de orar y los milagros paran. Mientras te mantengas en una vida de oración, te mantendrás en la presencia de Dios continuamente. Si no paras de orar, el poder de Dios no parará de fluir. Algunas experiencias con la oración. Quiero compartir algunas de mis experiencias con la oración. Recuerdo en una ocasión que viajé a Denver, Colorado. Fui invitado para predicar en una pequeña iglesia. El día de la predicación me levanté muy temprano para comenzar mi periodo de oración. Mientras oraba, sentía una profundidad muy especial. Pensé, hoy me voy a dedicar a orar todo el día. Oré tanto que sentía que no estaba en la tierra. Recuerdo que cuando llegaron las 8 de la noche, tenía que parar de orar para ir a predicar. Me levanté de las rodillas y me senté en la cama del hotel donde estaba hospedado. Levanté la mano para alabar a Dios y fui sorprendido. Literalmente toqué la unción sin saber. Había orado tanto que la unción se materializó en el aire, se podía tocar. Quedé muy sorprendido por esto. Luego,
Fui a la iglesia y lo que Dios hizo ese día fue inolvidable. En otra ocasión, estaba llevando una campaña en el mismo estado de Colorado. De igual manera, tomé la decisión de orar todo el día, y recuerdo que llevaba muchas horas orando de rodillas. Cuando me levanté de las rodillas, sin coordinar dije, me siento poderoso. Fue una expresión que salió de mí sin pensarlo. Esa noche, cuando llegué al lugar de la campaña, había muchas personas, pero había una mortandad horrible. Nadie alababa a Dios. Todos estaban indiferentes a la presencia de Dios. El pastor me llamó para tomar la parte de predicar. Subí a la plataforma. Cuando tomé el micrófono, solo extendí mi mano derecha hacia la gente y de repente, todos cayeron al piso tocados por el poder de Dios. Muchos fueron salvos, otros sanos. Fue impresionante lo que el Espíritu Santo hizo en ese lugar. Creo que no puedes cerrar tus ojos frente a tanta revelación de Dios sobre la oración. Abre tus ojos, desespérate por Dios, por su presencia, no vivas un minuto más sin Él. Ya no le permitas al diablo, la carne y el mundo que te sigan robando la dulzura de la oración de madrugada. Este libro fue puesto en tu mano por el Espíritu Santo. Él de antemano sabía que tú lo leerías. Es por eso que es tu tiempo, tiempo de despertar, de vivir nuevas experiencias con Dios, de sumergirte en su gloria, su poder, de ver resultados en tu vida. Yo oré por ti de antemano, rogándole a Dios que cada persona que tomara este libro sea elevada a una nueva dimensión. Sé que Satanás te hará la guerra para que no ores, pero te recuerdo el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. ¿Por qué? Mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4, RVR 1960. Eres un gigante de Dios, un instrumento. La Biblia dice que tú eres armas de guerra en la mano de Jehová. Martillo me sois, y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Jeremías 51:20, RVR 1960. Eres el David que matará osos y leones, eres como Daniel. Los principados no evitarán la respuesta de Dios para ti. Como Ezequiel, tus ojos se abrirán y verás visiones que jamás fueron contadas. Cosas que no han subido a corazón de hombre, es la que Él tiene para ti. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9, RVR 1960. Tu clamor hará que Dios te muestre grandes cosas y ocultas. El tiempo de que los misterios de Dios se revelen a tu vida ha llegado. Tú no naciste por error. No, no, no. Tampoco fuiste planeado por papá y mamá, no, no. El Todopoderoso te planeó, te diseñó. Él fue quien te trajo a la tierra para, a través de ti, manifestar su poder. Eres como David, Dios escribió en su libro tu historia. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmos 139:16, RVR 1960. Y te aseguro que son buenos los pensamientos de Dios para ti, no son de mal sino de bien. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11, RVR 1960. Levántate a buscar a tu Dios. Como Moisés, será tanta la gloria en ti, que tu rostro va a brillar. Como Elías, tu oración traerá lluvia a los pueblos y ciudades secas. Termino este libro diciéndote 3 cosas. Ora, ora y ora. Tus días ya están cambiando. Volver arriba. Referencias. 1.